procesos químicos suelen dividirse en unidades llamadas procesos unitarios, los cuales son acciones necesarias para el transporte, adecuación y transformación de las materias. En pocas palabras, pues son procesos de separación. Se clasifican en tres principales grupos, que el primero pues es la transferencia de momento lineal, y este se refiere a al transporte pues, de materia que se encuentra en movimiento. Un ejemplo de esto pues sería la sedimentación, el mezclado y la filtración. Otro tipo de división pues es la transferencia de calor, que en este proceso se considera la transferencia de calor de un lugar a otro. Y como ejemplo pues tenemos el secado, la evaporación y la destilación. En tercer lugar de la clasificación pues tenemos la transferencia de masa, y pues esto se refiere a la transferencia de masa de una fase hacia otra fase, y como ejemplo tenemos la absorción, la extracción líquido-líquido y la cristalización. La destilación es una operación unitaria que se utiliza para separar los componentes de una solución líquida, la cual depende de la distribución de estos componentes entre una fase vapor y una fase líquida. El requisito básico para separar los componentes por destilación consiste en que la composición de vapor sea diferente de la composición de líquido, con el cual está en equilibrio en el punto de ebullición de este último. Existen diferentes tipos de destilación, entre ellos está la destilación fraccionada. En este método los vapores se desprenden a través de una serie de etapas o platos, y parte del condensado fluye hacia abajo a través de la serie de etapas o platos, a contracorriente con respecto a los vapores. Otro método es la destilación de equilibrio o instantánea. Se verifica en una sola etapa, la mezcla líquida se vaporiza prácticamente. Se permite que el vapor se establezca en equilibrio con el líquido, y entonces se separan las fases del vapor y del líquido. Destilación simple o diferencial. Es un tipo de destilación donde primero se introduce el líquido en un recipiente de calentamiento, la carga líquida se hierve instantáneamente y los vapores se extraen con la misma rapidez en que se forman, enviándolos a un condensador donde se recolecta el vapor condensado, en este caso el destilado. La primera porción de vapor condensado es la más rica en el componente volátil. Destilación simple con arrastre de vapor. Los líquidos con alto punto de ebullición no se pueden purificar por destilación a presión atmosférica, puesto que los componentes de la mezcla líquida podrían descomponerse a las temperaturas elevadas que se requieren. Con frecuencia las sustancias de alto punto de ebullición son casi insolubles en agua, entonces se logra una separación a temperatura más baja por medio de una destilación con arrastre de vapor, método que se utiliza con frecuencia para separar un componente de alto punto de ebullición de cantidades pequeñas de impurezas. Método de McCabe y Thiele para el cálculo del número de etapas teóricas. McCabe y Thiele desarrollaron un método matemático gráfico para determinar el número de platos o etapas teóricas necesarias para la separación de una mezcla binaria A y B. Este método utiliza balance de materia con respecto a ciertas partes de la torre, que producen líneas de operación similares a las de la ecuación y la curva de equilibrio XY para el sistema. El método de McCabe-Thiele consiste en que debe de haber un derrame equimolar a través de la torre entre la entrada de la imitación y el plato superior, y la entrada de la imitación y el plato inferior. En esta imagen se puede apreciar las diferentes rectas. En esta imagen se puede apreciar la composición de destilado, la composición de alimentación y la composición de fondos. Esta es determinada de acuerdo a cuánto quieres tener el porcentaje de destilado de tu compuesto de interés. La composición de alimentación es qué porcentaje del compuesto deseado entra en la mezcla, y la composición de fondos es los residuos que queda de tu composición de interés. Se puede apreciar la recta de enriquecimiento, la cual esta va desde el destilado hacia la recta Q, y la de agotamiento,
que va de los fondos hacia la recta Q. La recta Q representa la forma en que, la pendiente en que la composición de alimentación entra. Pueden ser de 5 diferentes formas. Esta puede ser de, ya sea de líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla vapor líquido, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Una vez teniendo esa recta, se realiza la unión con las rectas de enriquecimiento y agotamiento, y con eso se pueden determinar los números de platos. Cabe recordar que dependiendo cómo va el plato donde se alimenta, va a ser donde cruce con la recta Q. En este caso puede apreciarse que es una mezcla vapor líquido, lo cual la alimentación es en el plato número 3. Si fuera en caso de que es un vapor sobrecalentado, la recta sería aquí, sería perpendicular a la X, lo cual causaría que la alimentación fuese en el plato número 4. Cabe recordar que este gráfico se realiza de acuerdo al componente más volátil, por lo cual también el de las temperaturas se trabaja con el componente más volátil. El método de McCabe-Thiele tiene la facilidad de que se evita utilizar las entalpías de la mezcla. Para las generalidades de cómo se resuelve el método de McCabe-Thiele, la gráfica de temperaturas simplemente nos va a indicar las temperaturas de ebullición de nuestra mezcla, al igual que la temperatura de punto de rocío. Esta representa las composiciones, va desde el 0 hasta 1, lo cual siempre se basa con el más volátil, lo cual al momento de que se tiene el compuesto más volátil en su totalidad, se tendrá el punto de ebullición del compuesto más volátil. Lo mismo pasa en el caso contrario. Aquí simplemente se sabe de que en nuestra destilación entra una mezcla, lo cual puede que sea de cierto valor, y podamos determinar las temperaturas de punto de rocío y de ebullición, para posteriormente poder determinar nuestras HB, la HLS y la HL. En la de composición, lo que se realiza, ya se tiene conocido la composición de nuestro destilado, la composición con la que va a quedar nuestros fondos, al igual que en este caso supuse yo que era 0.5 lo que entraba. Entonces ya lo que dependería para sacar lo que les había mencionado previamente del HB, HLS y HL, es para determinar qué comportamiento va a tener nuestra línea Q. Suponiendo que el caso más simple fuera de que nuestra Q fuera de 1, el cual es de líquido saturado, lo cual indica que la temperatura de entrada es similar a la temperatura de saturación. Lo que se realiza es de que donde está la composición del destilado se junta con la intersección entre la curva de equilibrio y la recta Q para poder obtener esta recta. Esto se puede determinar de dos formas: obteniendo la pendiente o a partir de la ordenada al origen. Nosotros preferentemente nos gusta utilizar la ordenada al origen, la cual para determinar con esta vamos a obtener el reflujo mínimo. En este caso, el reflujo mínimo en la ordenada del origen es la composición del destilado 1 más R. Con este simplemente se despeja R y ya tenemos el reflujo mínimo. Varios problemas nos mencionan que la torre opera a tanto porcentaje de reflujo mínimo. Otras ya te dan
¿cuál es el reflujo de operación? Suponiendo que siempre cuando se obtiene el reflujo de operación, la pendiente tiende a bajar, lo cual se realiza el mismo proceso. Sin embargo, aquí se junta la ordenada de origen con la composición de destilado. Posteriormente, en la intersección entre la recta Q con la recta que tiene la ordenada de origen, la composición de destilado, se obtiene la composición de la recta de agotamiento, y posteriormente se realiza el conteo de platos. Este es el conteo de platos teóricos. Cuando, en caso de que los problemas mencionen que se requiere tener el reflujo mínimo, esto indica que el total de lo que va a ser estirado se va a ir retornando. O sea, en nuestra torre, en vez de que esta corriente, no va a existir lo cual todo lo que está pasando como composición de destilado se va a ir retornando. Con esto, para resolver el problema, simplemente la composición de destilado, sin realizar ninguna otra curva intermedia, se realiza el conteo de los platos mínimos. Y ya estas son las generalidades con las cuales se pueden obtener un problema. Ahora vamos a obtener la ecuación de la línea de rectificación. Y para esto vamos a tener que hacer un balance en la zona de rectificación que corresponde a esta zona. Entonces, primeramente vamos a realizar un balance general que vendría dado por la variable b igual a las variables que salen, que sería d más L0. Y un balance en esta misma zona, pero por componente, que sería b y su respectivo componente y subíndice n igual a L0 por su composición x0 más d más x subíndice d. Entonces, si esta ecuación por componente la dividimos entre b, tendremos que esto se hace pues para eliminar la variable b que tenemos aquí. Ahora bien, tenemos en la ecuación como denominador b, pero b es igual a d más L0, entonces lo vamos a sustituir. Perdón, aquí es y. Entonces, haciendo una regla de fracciones aquí, pues tenemos que yn es igual a L0 sobre D más L0 sobre L0, esto por X0 más D sobre D más D sobre L0 por XD. Y de esta manera tenemos que yn es igual a L0 sobre D más 1 por X0 más 1 más D sobre L0 por XD. Y por otro lado tenemos que R, que es la de rectificación, es igual a L0 sobre D. Ahora esta ecuación la vamos a sustituir en esta y va a quedar de la siguiente manera. R más 1, perdón, aquí
es y por x0 más 1 más 1 sobre r. Si hacemos un acomodo pues de fracciones o algebraico, pues tendríamos que yn es igual a r sobre r más 1 por x más 1 sobre r más 1. Que pues esto es prácticamente que esto. Y pues ahora sí obtenemos ya esta es una ecuación de la forma y es igual a mx más b, donde b va a corresponder a 1 sobre r más 1 por tx. Pues haciendo un arreglo de esta ecuación, pues se tiene que b es igual a xd sobre r más 1. Y de esta manera pues obtenemos la ecuación de rectificación. Para determinar la línea de alimentación es necesario hacer varios balances. El primero sería en esta zona, que es la zona de agotamiento. Primero hacemos el balance general, después el balance por componente. Una vez hecho este balance, lo que nos importa es despejar ym. Despejando ym, nuestra ecuación quedaría para poder despejar ym, lo que se hizo fue dividir toda la ecuación entre b y despejamos ym. Ahora lo siguiente es hacer el balance para la zona de alimentación. El balance por componente para la zona de alimentación queda de esta manera. Cuando nosotros analizamos o nos enfocamos en esta zona, se cumple la condición de que ym es igual a yn, o sea que la fracción de agotamiento es la misma que la fracción de rectificación. Y la ecuación de rectificación, que ya se había obtenido anteriormente, era la siguiente. Y si nosotros cumplimos la condición que se da cuando analizamos esta zona, tenemos que tenemos esta ecuación de la cual se está aplicando varios bueno, lo que
Eso aquí es nada más reacomodar los términos. Bueno, tenemos esta igualación de ecuaciones. Después buscamos, igualamos, bueno, ponemos miembros iguales en el mismo lado. Aquí desarrollamos las operaciones de fracciones y obtenemos que una vez teniendo estos términos y como estamos analizando la parte de alimentación, tenemos que aquí se llama que es igual a aquí 0. Ya, con esta condición decimos que estas dos son iguales, por lo que el desarrollo de la ecuación de la siguiente manera. Este término, que es el término de la ecuación de alimentación, quedaría de la siguiente manera. Lo que pasa aquí es que se sustituyó esta parte de la ecuación con el balance obtenido del balance de la zona de alimentación, bueno, el balance general de la torre de destilación. Una vez obtenida esta ecuación, aquí aquí definimos dos
ocupar para el desarrollo de esta fórmula y llegar a esta. La primera es el F, que se refiere al líquido reminente, y la otra es BF, que se refiere al flujo de vapor reminente. Y estos valores se determinan de la siguiente manera. Donde también definimos Q, que Q se determina de la siguiente manera. Q se refiere a la fracción del líquido reminente y se determina sustituyendo estos valores en la ecuación obtenida. Tenemos que la ecuación queda de la siguiente manera. Una vez obtenida esta ecuación, el valor de Q se sustituyendo los valores, por lo que la ecuación quedaría y es la ecuación de alimentación. Para llegar a estos valores se sustituye esta fórmula y se aplican varios pasos algebraicos, pero para hacer un poco más resumido el video, nos saltamos algunos pasos algebraicos y llegamos a la ecuación final de alimentación. Para las generalidades de cómo se resuelve el método de McCabe-Thiele, la gráfica de temperaturas simplemente nos va a indicar las temperaturas de ebullición de nuestra mezcla, al igual que la temperatura de punto de rocío. Esta representa las composiciones, va desde el 0 hasta 1, lo cual siempre se basa con el más volátil, lo cual al momento de que se tiene el compuesto más volátil en su totalidad, se tendrá el punto de ebullición del compuesto más volátil. Lo mismo pasa el caso contrario. Aquí simplemente se sabe de que en nuestra destilación entra una mezcla, lo cual puede que sea de cierto valor, y podamos determinar las temperaturas de punto de rocío y de ebullición, para posteriormente poder determinar nuestras HB, la HLS y la HL. En la de composición, lo que se realiza, ya se tiene conocido la composición de nuestro destilado, la composición con la que va a quedar nuestros fondos, al igual que en este caso supuse yo que era 0.5 lo que entraba. Entonces ya lo que dependería para sacar lo que les había mencionado previamente del HB, HLS y HL es para determinar qué comportamiento va a tener nuestra línea Q. Suponiendo que el caso más simple fuera de que nuestra Q fuera de 1, el cual es de líquido saturado, lo cual indica que la temperatura de entrada es similar a la temperatura de saturación. Lo que se realiza es de que donde está la composición del destilado se junta con la intersección entre la curva de equilibrio y la recta Q para poder obtener esta
esta recta. Esta se puede determinar de dos formas, obteniendo la pendiente o a partir de la ordenada al origen. Nosotros preferentemente nos gusta utilizar la ordenada al origen, la cual para determinar con esta vamos a obtener el reflujo mínimo. En este caso, el reflujo mínimo en la ordenada del origen es la composición del destilado 1 más R. Con este simplemente se despeja R y ya tenemos el reflujo mínimo. Varios problemas nos mencionan que la torre opera a tanto porcentaje del reflujo mínimo. Otras ya te dan cuál es el reflujo de operación. Suponiendo que siempre cuando se obtiene el reflujo de operación, la pendiente tiende a bajar, lo cual se realiza el mismo proceso. Sin embargo, aquí se junta la ordenada de origen con la composición de destilado. Posteriormente, en la intersección entre la recta Q con la recta que tiene la ordenada de origen, la composición de destilado, se obtiene la composición de la recta de agotamiento, y posteriormente se realiza el conteo de platos. Este es el conteo de platos teóricos. En caso de que los problemas mencionen que se requiere tener el reflujo mínimo, esto indica que el total de lo que va a ser estirado se va a ir retornando. O sea, en nuestra torre, en vez de que esta corriente, no va a existir lo cual todo lo que está pasando como composición de destilado se va a ir retornando. Con esto, para resolver el problema, simplemente la composición de destilado, sin realizar ninguna otra curva intermedia, se realiza el conteo de los platos mínimos. Y ya estas son las generalidades con las cuales se pueden obtener un problema. Se ha de diseñar una columna de rectificación en marcha continua para separar 12.000 kilogramos sobre hora de una mezcla de sulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, de composición 15% en peso de sulfuro de carbono, en un producto de cabeza de composición 95% en peso y un producto de cola de composición 3% en peso. Determínese. Inciso A, la cantidad de productos de cabeza y cola separados por hora. Inciso B, la relación de reflujo mínima si la alimentación entra en forma líquida a 25 grados centígrados. Inciso C, el número de pisos de la columna si la relación de reflujo empleada es de 3 moles de reflujo por mol de destilado y la eficacia de los platos es del 80%. Inciso D, la relación de reflujo a emplear en la columna ya construida si la alimentación entra como vapor saturado. Bueno, se desean separar 12.000 kilogramos por hora de una mezcla de sulfuro de carbono y de tetracloruro de carbono en una torre de destilación. A la entrada de la torre tenemos una composición de 15% en peso del sulfuro de carbono y un 85% del tetracloruro. A la salida, por la parte de los fondos, tenemos una composición en peso del 3% de sulfuro de carbono y del 97% del tetracloruro de carbono.
Y la composición por la salida de los domos sería 95% del sulfuro de carbono y 5% del tetracloruro de carbono. Bueno, vamos a asignar cada corriente con una letra. A esta corriente la llamaremos F. A la salida del domo la llamaremos D. Y a la salida de los fondos la llamaremos W. Pues primeramente lo que se tiene que hacer es sacar el peso molecular promedio de la mezcla, que esto sería, el peso molecular del promedio de la mezcla sería igual a 0.15, que es el porcentaje, por el peso molecular del sulfuro de carbono, que es 76.14808 más 0.85 por el peso molecular del tetracloruro de carbono, que es 153.812. Y esto da como resultado 142.1613 kilogramos sobre kilomol. A continuación, el peso molecular promedio se va a multiplicar por el peso molecular promedio se va a... No. El flujo de entrada se va a dividir entre el peso molecular promedio. Y esto nos va a dar como resultado 84.41. Ahora sí, tenemos un flujo molar a la entrada que sería 84.4111 kilomol sobre hora. Las composiciones las tenemos en peso, entonces se tienen que cambiar hacia a una fracción molar, que sería de esta manera. La composición del sulfuro de carbono en la entrada tenemos la composición en peso sobre su peso molecular. Composición molar. Entonces, para obtener la composición molar, 1 sobre 1.26 nos da como resultado 0.74. Esto mismo lo vamos a hacer con las demás corrientes.
De igual manera, en la corriente D vamos a obtener las fracciones molares. La fracción molar en D del sulfuro de carbono sería igual a 0.95 sobre su peso molecular. Sobre la composición del sulfuro de carbono sobre su peso molecular más la composición del tetracloruro de carbono sobre su peso molecular. Y esto nos da como resultado 0.97. A continuación, para obtener la otra fracción mol de la corriente D, que corresponde al tetracloruro de carbono, tenemos que sería 1 menos la composición del sulfuro de carbono, que esto nos da como resultado 0.03. Ya tenemos las composiciones molar en la corriente F, en la corriente D, y ahora continuamos con la corriente W, que sería lo mismo, sería de la misma manera. Sería la composición del sulfuro de carbono en esa corriente sobre su peso molecular. Sobre la composición del sulfuro de carbono sobre su peso molecular más la composición del tetracloruro de carbono sobre su peso molecular. Y esto nos da como resultado 0.05, que es la fracción molar del sulfuro de carbono en la corriente W. Y a continuación obtenemos la composición molar del cloruro de carbono en la corriente W. ¿Qué sería eso? Y entonces ahora cambiamos nuestras composiciones masa a las composiciones mol que anteriormente habíamos obtenido. Entonces, el inciso A nos pide la... Es W. El inciso A nos pide las corrientes de salida
Y entonces para obtener eso tenemos que hacer un balance de materia, que a continuación es lo que entra, lo que está entrando a nuestro sistema, igual a lo que sale, que sería D más la corriente W. Entonces, también la corriente de entrada llamada F al inicio se cambió también porque tenemos un flujo másico, se cambió a un flujo molar que nos dio de 84.4111 kilomol por hora. Igual a las corrientes de salida, que es D más W. Pero esas no las conocemos aún. Son las que queremos calcular. Entonces hacemos un balance. Este es un balance general. Ahora vamos a hacer un balance por componente. Vamos a hacer un balance para el sulfuro de carbono. Entonces, la composición del sulfuro de carbono a la entrada es de 0.26 por la corriente de entrada. Igual, en la corriente de salida tenemos 0.97 de composición molar del sulfuro de carbono en la corriente D más 0.05 en la corriente W. Aquí el valor conocido es la corriente F. Entonces, multiplicamos 0.26 por el valor de la corriente F, que sería un flujo molar. Esto nos da de 62. Bueno, ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Nuestra ecuación 1, que es el balance general, y nuestra ecuación 2, que es el balance del sulfuro de carbono. Entonces, ahora pues se parte a resolver las ecuaciones. De la primera ecuación podemos despejar D, que quedaría como esta incógnita la podemos sustituir en la ecuación número 2.
Se procede a hacer los cálculos correspondientes, que sería multiplicar el factor que tenemos aquí por lo que está dentro. Esto nos quedaría. Igual 0.92 W. Entonces, de aquí despejamos W para obtener la corriente de salida llamada W, que así la nombramos. Sería W. Y obtenemos el primer resultado de la corriente de salida de fondos. Esto es 21.102 kilomol sobre hora. Obtenido el valor de W, ahora se puede resolver la ecuación general. Que es de entrada 84.4111 kilomol sobre hora, igual a lo que sale, que sería D, que aún no la conocemos, más W, que ya obtuvimos su valor. De aquí pues solo despejamos D. Que nos queda de esta manera. Dando como resultado lo siguiente. Y de esta manera obtenemos las corrientes de salida del domo y de los fondos. Y con eso concluimos el inciso A de nuestro problema. Para sacar el reflujo mínimo a 25 grados centígrados se tiene que determinar la línea Q, la cual nos sirve para saber en qué punto va a chocar la línea de rectificación con la Q y así poder determinar ya sea nuestra pendiente o nuestro ordenado de origen, y de esa forma poder determinar el reflujo mínimo. La Q está determinada por ¿cuál? El H
información que tiene las capacidades caloríficas con los respectivos componentes a la entrada. Y la HF y la HLS nos representan de la mezcla. Cabe resaltar que por el método de McCabe-Thiele, la entalpía proporcionada por la mezcla es despreciada. En el método donde es considerada es en el de Ponchon. La temperatura de rocío, de acuerdo a la gráfica, es de la temperatura de ebullición de la mezcla es de se sabe que la temperatura de entrada es de 25 grados centígrados y la temperatura de referencia puede ser cualquiera. Para simplificar cálculos recomiendo utilizar 0 grados centígrados. Esta gráfica representa las temperaturas de lo que son nuestra mezcla de componentes, que aquí es la del disulfuro de carbono y acá va la del tetracloruro de carbono. Aquí en el 0.26 representa el porcentaje molar que tiene nuestra mezcla. Al hacer una línea recta se puede observar que se cruza con estas dos líneas. Al chocar con esta línea se puede determinar el punto de la temperatura de ebullición de la mezcla, la cual representa a 63.4 grados centígrados. El siguiente choque con la recta representa nuestra temperatura del punto de rocío, la cual representa a 70.5 grados centígrados. En esta gráfica se puede representar lo que es nuestra recta Q. Se sabe que la alimentación entra a 0.26 molar. Para desarrollar el método McCabe, es necesario conocer algunas propiedades de los componentes de la mezcla. En este caso es el Cp y el calor de vaporización, que se sacan de tablas, así como la temperatura crítica y la temperatura de ebullición de estos componentes. También es importante mencionar que el problema se desarrolla con las composiciones del componente más volátil, en este caso el sulfuro de carbono. A sacar el calor de la mezcla, el cual está proporcionado por las capacidades caloríficas de cada componente con su respectivo porcentaje molar que tiene en la entrada. En este caso son 0.26 por el Cp del sulfuro de carbono, que es 76.7311 kilojoules sobre kilomol Kelvin, más el otro componente que es 0.74 por 134.9085 kilojoules sobre kilomol
que nuestra CP de mezcla es de 119.6783 kilojoules sobre kilomol Kelvin. Con esta ya podemos determinar la HLS y la HF. Lo cual queda de 119.6783 kilojoules sobre kilomol Kelvin por la temperatura de ebullición de la mezcla, que es esta, menos la temperatura de referencia más delta HM. Recordemos que este lo pusimos para 0 y la entropía de la mezcla es despreciado para el método de Markov-Thiele, lo cual aquí la temperatura de ebullición es 63.4 grados centígrados y para que se multiplica simplemente, lo cual nos da un resultado de 40 kilomol. Cabe recordar que la temperatura de ebullición se tiene que transformar a Kelvin para poder realizar esta multiplicación y poder eliminar los Kelvin. De esta forma se puede sacar el HF, el cual es similar, es 119 el CP de la mezcla por la temperatura del punto de rocío, punto de referencia, más la entropía de la mezcla. De igual forma, son despreciados. Aquí el de punto de rocío es 70.5 grados centígrados. Se convierte a Kelvin para tener la HF de 35.682.08 kilojoule kilomol Kelvin. Ya. Bueno, para determinar el HB, pues ya de acuerdo a las tablas, ya sabemos los calores específicos. Al igual que ya teníamos el punto de rocío, la temperatura de referencia, que la consideramos que era 0, las composiciones en la entrada, y también determinamos los calores de vaporización. Sin embargo, estos están determinados a ciertas temperaturas, lo cual tenemos que utilizar la ecuación de Watson para poder modificar las lambdas a la temperatura que nosotros deseamos. La ecuación de Watson es la lambda es igual a la lambda inicial por la temperatura crítica menos temperatura de entrada sobre temperatura crítica menos temperatura de ebullición de dicho componente elevado a
definición de ciertos componentes y ya también sabemos la lambda respectiva. Lo que sigue es determinar la lambda 1, que es la de el disulfuro de carbono modificada, nos da de 27.705.27 kilojoules sobre kilomol. Y la lambda del tetracloruro de carbono nos da de 32.657.81 kilojoule sobre kilomol. Una vez ya determinadas las lambdas modificadas, se sustituye para determinar la HB, en el cual recordemos que la YF del disulfuro de carbono es 0.26 y del tetracloruro de carbono es de 0.74. Una vez sustituyendo todos los datos, obtenemos que el HB es de 72.497.72 kilojoules sobre kilomol. De esta forma ya podemos determinar la Q, la cual está determinada, recordemos, por Q igual a HB menos la HF sobre HB menos HLS. Ya tenemos la HB, tenemos la HLS, la HF. Al sustituirlos tenemos una Q de 1.1426. Con este valor podemos saber de que estamos correctos, debido a que en nuestro gráfico esta pendiente tiene que ser mayor a 1. Bueno, no, la Q debe ser mayor a 1 debido a que cuando son mayores a 1 indica que se tiene un fluido alimentado de forma subenfriada. Para la ecuación de la línea Q se tiene que es Y igual a Q menos 1 X más YF sobre U1 menos Q. La Q la sustituimos acá, la YF es 0.26, tenemos la ecuación es de 8.026X menos 1.8232. Con esto ya podemos determinar nuestra línea Q. Nuestra gráfica nos queda más o menos de esta forma, en la cual aquí tenemos la Q. Sin embargo, no sabemos hacia qué dirección va a tomar la pendiente, lo cual tendremos que proponer un número ligeramente más grande que 0.26 para poder determinar este punto y poder unir el punto de inicio con el punto propuesto y así poder determinar la inclinación de nuestra línea Q. Nosotros propusimos el valor de X que sea 0.3. Con esto sustituyéndole la ecuación tenemos un valor de Y que es 0.58. Una vez que los unimos, ya podemos determinar nuestra línea Q. Para determinar la R mínima, existen dos formas. Una es determinando la pendiente que tomaría
Al realizarlo se puede notar que la B mínima es de 0.36. Para poder despejar nuestra R mínima, sabemos que B mínima es igual a YF sobre R mínima más 1. Despejando R mínima más 1, R mínima, tenemos que es R mínima es igual a YF sobre B mínimo menos 1. Al sustituirlo, obtenemos que nuestra R mínima es igual a 1.69. Ya con eso concluimos el inciso B de nuestro problema. Una vez obtenida ya la ecuación previamente mencionada, se propone un valor superior al de 0.26. En este caso se propuso 0.3, con lo cual al sustituir en nuestra ecuación nos obtuvimos un valor de y de 0.58. Con esto ya tenemos 2 puntos para poder unir nuestra recta y poder observar la pendiente que tiene nuestra recta Q. Aquí se puede apreciar que al momento de tener ya nuestra composición de destilado, se puede realizar la recta de enriquecimiento a partir del punto donde está la composición de destilado hacia la recta Q, con lo cual podemos obtener nuestro reflujo mínimo. Esto puede ser realizado de dos formas, ya sea determinarlo por la pendiente o determinarlo por la ordenada al origen. En este caso se prefirió realizarlo con la ordenada al origen, con lo cual tenemos que al ser la ecuación y igual a mx más b, nuestra b mínima sería de 0.36, con lo cual posteriormente se procedería a calcular la R mínima. Nos pide determinar el número de etapas reales. En el inciso nos dan la R de operación, que es de 3, y la eficiencia. Para determinar la ordenada al origen de operación, se determina con la siguiente fórmula. En el cual sustituimos los valores dados que esta es la fracción de disulfuro de carbono que sale en el destilado. Ya nos da este valor. Este valor lo determinamos en la gráfica y de la gráfica podemos observar que nos da un número de etapas de 14. Para el inciso C nos da una R de operación de 3. Esta R de operación se sustituye junto con la composición de destilado en la fórmula de la ordenada al origen para obtener la ordenada al origen de operación y de esta manera trazar la línea de enriquecimiento de la ordenada al origen de operación a la fracción de destilado. Una vez que se traza esta línea, aquí en la línea Q se traza la línea de agotamiento hacia la composición de los fondos para de esta manera poder trazar las etapas. Una vez trazadas estas líneas se procede a trazar las etapas que va desde la composición de fondos hacia la composición de destilado y se trazan las etapas y una vez trazadas es el número de etapas totales que nos va a dar. En el siguiente inciso nos pide que la temperatura de entrada del componente sea igual al componente de ebullición. Bueno, este sería el número de etapas teóricas. Para sacar el número de etapas reales se utiliza esta fórmula, que el número de etapas reales es igual al número de etapas teóricas menos 1 sobre la eficiencia más 1. Esto da un número de etapas de 17.24 etapas reales.
menciona que la entrada es vapor saturado, por lo que Q es igual a 0 y la línea queda totalmente horizontal. Comparando con el inciso anterior, lo único que cambia es que es el plato de alimentación, porque da el mismo número de tapas y en el... Conclusión sobre el proyecto realizado. Las operaciones unitarias son muy importantes en la ingeniería, ya que cada proceso requiere de una serie de operaciones unitarias y es necesario el conocimiento de estas para optimizar y mejorar el proceso. Una de las operaciones unitarias más importantes es la destilación, debido a que es una de las más utilizadas y la mejora económica y eficacia del proceso puede depender mucho de esta operación. El método de McCabe-Thiele es el método más simple y el método más instructivo para poder analizar una destilación binaria, debido a que éste utiliza el estado de equilibrio, el cual es determinado por la fracción mol del componente más volátil.